La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Sean todos bienvenidos, señoras y señores, a este espacio Educando en Valores. Nosotros hoy de verdad que estamos sumamente felices, de verdad que sí. Hoy el Señor pues estará en grande con nosotros porque traemos un testimonio de vida muy pero muy interesante, muy edificante. Es de una queridísima amiga, Sara Vanessa Batista. Estará compartiendo sobre su vida y ya en unos minutitos les comentaré de qué se trata esto. Nuestro queridísimo productor y amigo Jonathan también está con nosotros, hermano, adelante. ¿Cómo están todos ustedes? Para nosotros un placer. Hace tiempo que ya no nos veíamos así. Nosotros Sí. salíamos en video desde que, de la pandemia estábamos ahí hace un tiempecito, ¿no? Ya no salíamos en video, pero para una ocasión especial aquí estamos. Y estamos felices como siempre de poder contar con ustedes, de poder estar con ahora de frente a ustedes, a los que nos puedan ver en video. Y a los que nos escuchan en el podcast, pues aquí estamos. Así que si se olvidaron un poquito estos rostros, aquí están estos rostros que como cada semana siempre están pues listos para brindarles este espacio. Así es, dice Jonathan, de estos rostros, y este programa va a quedar colgado en nuestro Facebook, en el Facebook de Educando en Valores, un programa que llega a ustedes gracias a la Vicaría Episcopal de Educación. Nosotros vamos a hacer la oración inicial antes pues darle continuidad a este programa. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a aumentar nuestra fe, que nos ayudes a poder vivir una fe plena, a vivir una fe sin reservas, una fe que penetre nuestros pensamientos, nuestro modo de juzgar las cosas divinas y humanas. Señor, permite que podamos no solamente vivir esa fe, sino también poder abandonarnos a esa fe, poder darnos a esa fe, no buscando entenderla, sino aceptar lo que tú, Señor, cada día nos das. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Ya puedes escuchar el podcast del programa Educando en Valores. Búscanos en Spotify, Google Podcast, Anchor, Amazon Music y otras plataformas. Escúchanos cuando quieras y como quieras. Educando en Valores, ahora en podcast. Estás escuchando Educando en Valores. Bienvenidos a este programa especial, señoras y señores. Este programa, Educando en Valores, hoy pues quiere darle la oportunidad a
que Dios se manifieste grandemente a través de un testimonio. Hoy tenemos el honor de presentarles a nuestra queridísima amiga invitada, Sara Vanessa. Sara es arquitecta de profesión. Hola, hola. Ella es también un máster en diseño de interiores y tiene otra maestría en urbanismo, planeamiento y diseño urbano. Actualmente trabaja en el sector urbano del estado y es profesora en la Universidad Pedro Enrique Ureña, la UNF. Sara también, y mucho más importante, es una católica devota y está muy enamorada de la Virgen María. Pertenece al Ministerio de Formación en la Fe, al Amparo del Altísimo. Además, también ha superado un gran obstáculo que es por el que vamos hoy a conversar con ella, y es que fue diagnosticada con cáncer en octubre del 2018 y estuvo en tratamiento durante el 2019 y ahora está aquí con nosotros compartiendo su historia, compartiendo su testimonio y también su sabiduría para así pues poder nosotros en este viernes o en este episodio, si nos escuchas a través del podcast, pues quedar también tocado y poder pues recibir eso que Dios ha puesto en el corazón de Sara Vanessa, que sabemos también puede llenar también tu corazón. Tú que estás buscando una respuesta, tú que estás desesperado, desesperada. Hoy también el Señor quiere hablarte a través de este testimonio. Aprovecha esta oportunidad única de aprender de una persona tan inspiradora como Sara Vanessa Batista. Bienvenida, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amén, hola, ¿cómo están? Para mí es un gusto grandísimo poder estar aquí acompañándolos a ustedes en este programa Educando en Valores y esperando que Dios pueda manifestarse grandemente y que lo que ya hemos vivido pues sirva para otros que quizás están pasando por una situación similar, para que empecemos a ver el vaso desde no voy a decir ni medio lleno ni medio vacío, sino desde la óptica de nuestro Señor. Amén, siempre entendiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Así mismo, así mismo. Eso será así, Dios así lo querrá en este interesantísimo programa que vamos a tener hoy. Asimismo, como tú apuntabas, pues queremos nosotros saber qué te gusta hacer a ti, qué haces en tu tiempo libre. Vamos a ver, yo soy muy básica. Tengo muy poco tiempo libre, la verdad. Elegí una carrera que no me deja mucho tiempo libre, pero cuando lo tengo me gusta mucho leer. Soy fan de los libros totalmente. Me gusta mucho ver series y me gusta mucho también estar con mi familia y con mis amigos. Yo soy muy familiar. Por lo que si no me encuentran viendo una serie o con un libro en la mano un fin de semana, probablemente me encuentren con mi familia en algún sitio, con mis primos, con mis hermanos. Básicamente eso. Pero mi tiempo libre a mí, de verdad, los años, cualquiera que me oye cree que yo soy una vieja, me han dado para querer estar tranquila o leyendo o viendo series. ¿Y qué edad tú tienes, Sara Vanessa? Si se puede decir. Claro, todavía lo podemos decir. Yo tengo 29 añitos. ¿Qué? ¡Wow! Miren, yo Sí. conozco a Sara de hace un tiempo, la verdad. Pero yo no sabía que tú eras tan joven, Sara. ¡Wow! Sí, es que la vida nos ha rendido. ¡Wow! Pero mire, profesora, que ha hecho maestría, que sirven aquí para allá. Bueno, en esta primera parte lo que queremos es realmente conocerte, darte como esa introducción para que los oyentes puedan conocer un poco de ti. Y exactamente, y saber que tú eres una persona sencilla y común, como todo el mundo. Ay, sí. A ver, ¿y qué te hace feliz? O sea, ¿cuál es en el ámbito familiar o personal, cuál es tu refugio? ¿Qué te hace feliz, Sara? A mí realmente me hace muy feliz mi familia. O sea, de verdad yo soy una persona que me gusta. Yo siempre he dicho, yo tengo unos primos que no somos hermanos porque Dios entendió que una misma madre no nos iba a aguantar. Y yo siempre he dicho que yo cambio cualquier cosa por estar con ellos. Me gusta mucho eso. Me gusta mucho aprender de Dios. O sea, de verdad, aprender en general. Yo disfruto estudiar, yo disfruto dar clases porque disfruto aprender. Pero aprender de Dios tiene como un sabor un poco más dulce. O sea, no se ama lo que no se conoce. Y conocer las cosas de Dios y a Dios, pues a mí realmente que me produce bastante alegría. Yo creo que esas son mis cosas favoritas. Wow. Estudiar, sobre todo de Dios, y estar con mi familia. Wow. No mucho más de ahí. Espérate, porque tú estás entrando, diste una palabrita muy interesante. Antes de seguir conociéndote un poquito,
Está muy interesante esa palabra que tú has dicho. Y mi querido Jonathan seguro va a ahondar un poquito más porque él es filósofo. Y debo decir que conocer de Dios, conocer las cosas de Dios, aprender de Dios. ¿Cómo podemos aprender de Dios? ¿Cómo podemos nosotros decir, mira, yo aprendí esto de Dios? O sea, ¿cómo tú lo pones llano? Porque claramente nosotros diariamente tenemos un sol, tenemos el aire, tenemos todo, que Dios nos lo da todo. Y quizá, qué sé yo, la gente, yo aprendo del amor de Dios porque Dios me ilumina, pero ¿cómo tú puedes definir eso? ¿Cómo tú defines que tú aprendes de Dios? Bueno, realmente, como Dios es uno, Dios no puede ser lo que yo pienso de Dios, sino que Dios es independientemente de mí. Entonces, en su infinita sabiduría, Dios nos ha dejado 2000 años de historia compilados en la iglesia. Y por ahí andan libros, por ahí andan encíclicas, por ahí andan sacerdotes dando muy buenas charlas, muy buenos cursos. Entonces, como durante, en el inicial en la fe, ciertamente uno es un poco más sentimental. Pero a la medida en la que uno va avanzando, uno se va dando cuenta que uno necesita un poco más de sustancia. Entonces yo creo que para mí aprender de la fe es encontrar un buen podcast y ponérmelo mientras trabajo, encontrar un buen libro, leer una buena encíclica, y más que nada, yo siempre me voy hacia los temas que me gustan. Tú decías al principio que yo estoy muy enamorada de la Virgen, por eso yo siempre que encuentro algo de la Virgen me lo pongo de fondo, los libros son mis preferidos. Ha sido un encontrar a través de los años qué es lo que me gusta en general, para entonces aprender de esas mismas cosas de Dios. Pero el conocimiento hay que buscarlo. A mí me gusta siempre decir eso porque nosotros no sabemos todo. A veces pensamos que porque me sentí bien un día, pues ya lo sé todo. Sin embargo, por ejemplo, para dedicarse a una profesión uno tiene que estudiar 4 años. Y después una especialidad, 2 años más. Y si quieres un doctorado, pues 4 o 5 años más. Entonces, en nuestra vida diaria, nosotros sí tiramos página para la izquierda. Entonces, el conocimiento de Dios no es muy diferente de eso. No es muy diferente. Pero tampoco se trata, y yo no tengo que me perdone, me estoy robando su turno. Tampoco se trata de quedarnos en la emoción, porque mucha gente, y quiero tocar ese punto, porque hay muchas personas que dicen ir a un retiro y sentir la presencia de Dios, o no necesariamente de una persona católica, sino una persona que va a una iglesia porque le inspira la música que hay en esa. Y al final es un conocimiento vacío, según lo que tú has expresado, un conocimiento vacío. O sea, es simplemente un sentir, ¿no? Que queda totalmente vacío porque no tiene un fundamento. Y el fundamento, como muy bien tú has dicho, o es nuestro fundamento, es nuestra iglesia, nuestra tradición, es la universalidad de nuestra iglesia. Y pudiéramos hablar un poquito más de eso más adelante. Pero qué interesante también escuchar que tú estás enamorada de la Virgen. ¿Qué te hizo la Virgen para que tú te enamoraras de ella? Todo, traerme hasta aquí. Ahorita vamos a hablar de eso más a detalle, pero yo creo que si yo no la hubiese tenido, yo no sería lo que soy. Yo he aprendido a confiar en Dios a través de ella. Es como que en un momento yo no sabía bien cómo entablar una conversación con Dios, y con ella quizás se me hizo más fácil. Entonces ha sido como yo no puedo decir que yo la busqué, sino que ella me encontró en un momento en el que yo la necesitaba. Y después de ahí ha sido un reencontrarnos, porque yo tampoco es que soy la gente más fiel ni más constante. O sea, todos tenemos nuestras altas y bajas y yo no soy la excepción. Todo lo contrario. O sea, a veces creo que tengo más bajas de la que debería permitirme. Pero la Virgen me lo dio todo. Todo. No hay una sola cosa que yo le haya pedido que no haya sido para el bien de mi alma, que ella no me la haya concedido en su justo tiempo. Wow, que probablemente nunca es el mío, porque no nos ponemos de acuerdo en eso. Claro. Sí, pero sí, yo creo que ha sido la manera perfecta de encontrarme con Jesús. Eso tal vez para nosotros los católicos a veces suena cliché, pero no es cliché, es que es la realidad. Yo no veo otra manera de llegar a Jesús más perfecta que a través de la que lo conoció perfectamente. No, y no solamente eso, sino que también María, pues al ser un ser humano, al estar con, vamos a decir, pasar lo mismo que nosotros,
pues nos entiende bastante bien. Jesús también nació, vamos a decir, de la Virgen, creció, fue un hombre, pero vamos a decir que la Virgen no tenía pues esa concepción de ser Dios y hombre al mismo tiempo. En cambio Jesucristo sí, aunque Jesucristo tuvo también que aprender a ser un ser humano, tuvo que aprender también un poquito de los conceptos, pero sabemos que por la doctrina católica, sabemos que pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen desde siempre. Entonces no podemos decir que del todo que Jesucristo no sabía, sino más bien, pero María sí, María tuvo que aprender, María tuvo que echarle ganas a la vida, a las cosas, y en verdad aprender. Y algo muy importante que no siempre se habla es que hay que desaprender para aprender. O sea, en el proceso en el que tú aprendes también tienes que borrar algunas cosas, de dejar algunas cosas, tener ciertos conceptos que tú tenías que, bueno, no están actualizados o están errados, etcétera, etcétera. Y tienes que desaprender para poder entonces aprender, porque eso es parte del funcionamiento de la vida, del funcionamiento de las personas, el desaprender para poder aprender. Tenemos que, como quien dice, borrar algunas cosas para poder completarlas con otras. Y yo siento que María te ha ayudado a desaprender algunas cosas y aprender otras cosas nuevas por medio de ella, que, dicho sea de paso, es el ejemplo perfecto que siempre nos pone Dios para que nosotros podamos llegar más fácil a Él. Así es. Así es que es una de las nuestras. Que es una de nuestra raza. Claro. Claro. Y Sara, hablando un poquito en este sentido, uno sueña siempre con ser un profesional, con tener resultados positivos, ser exitoso. Uno sueña con lograr ciertas metas, lograr ciertos objetivos. Y tú podemos decir que has logrado ciertos objetivos en tu vida a tal punto que das clases, ¿no? Eres una profesora de una universidad, una catedrática universitaria. Es un peldaño importante en tu vida. A ver, ¿y qué fue lo que te motivó a llegar a este punto? ¿Cómo también puedes ver la mano de la Virgen en esto? Y si ha sido también la Virgen que te ha ayudado para lograr a dónde estás posicionada. Yo creo que no hay un solo mérito en la vida que yo haya logrado en el que yo no haya intercedido o intervenido. Y sí, a mí siempre, desde muy pequeña, me gustaba enseñar. O sea, yo en el colegio era la que le explicaba matemática a los compañeritos. Y cuando yo salí de la universidad, yo decía, yo quiero volver a dar clases aquí. Y pues cuando yo me fui a hacer la última maestría a España, cuando regresé de España, entonces en la universidad en la que yo estudié, la UNFU, me pidieron que fuera profesora de diseño de interiores. No de arquitectura, sino de la carrera de diseño. Y pues empecé dando otra materia que no es la que doy ahora. Ahora mismo soy maestra doy 2 clases. Doy preproyecto de grado y doy otra materia que se llama evaluación de proyectos, que es un preproyecto de grado. O sea, son materia de término ya. Pero sobre todo porque a mí me gusta mucho, o intento ser, ¿verdad? Porque la vida no se le sale a veces de las manos. Muy organizada. A mí me gusta la organización, a mí me gusta la metodología, a mí me gusta, yo soy un poquito cuadrada en ese aspecto. Y la verdad es que la oportunidad ha sido chulísima, grandísima. Yo digo que aunque me roba mucho tiempo, no solo el dar clases, sino el prepararla, la satisfacción de uno saber que uno está enseñando en el sitio que uno aprendió, para mí eso es invaluable. O sea, el poder darle a otros, o sea, enseñarle a otros, saber que uno está ayudando a ser buenos profesionales, a que hayan buenos profesionales en la calle, eso no tiene precio. Eso es la verdad es que no tiene precio. Y Dios en todo, porque al final uno no es católico en misa y uno no es cristiano solamente en los bautismos y en las confirmaciones, sino que uno intenta en su accionar del día a día que aunque uno no hable propiamente de Dios, se vea que uno es alguien de Dios. O sea, evangelizar en todo tiempo y cuando sea necesario abrir la boca. Bueno, pues básicamente eso. Entonces es importante que también en la hora de enseñar uno sepa transmitir las cosas como las estaría haciendo Dios si fuera Él
sin tener que hablar de él. Claro, y tú no puedes participar, pues, ¿qué proyectos tú has realizado a partir de tu carrera en los proyectos en el sector urbano, o también en el diseño de interiores que tú puedas decir, "Oh, estos son hasta el momento, mis grandes trabajos que yo he hecho, que me siento orgullosa Ujú. o que han sido reconocidos"? ¿Cuáles tú crees que puedan ser esos proyectos? Increíblemente, mi primera maestría fue diseño de interiores porque yo decía que eso era que yo me iba a dedicar y que a mí no me gustaba el urbanismo para nada. Yo en la universidad lo odié. Pero lo que yo he hecho toda mi vida ha sido urbanismo. He trabajado siempre en el sector urbano. De hecho, después de terminar mi primera maestría, pues el año pasado me fui a estudiar para especializarme en lo que ya hacía. Y bueno, nosotros, diseño de interiores yo he hecho muy poco. No voy a decir que sí, una remodelacióncita aquí, que sí, cosas muy personales, pero nosotros trabajo en una institución que trabaja con sectores marginados. Y, por ejemplo, somos los que estamos trabajando la cuenca del río Sama, toda esa zona que ahora mismo han trasladado a la persona que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad porque eran las zonas inundables, pues, y esa zona se ha convertido en un parque con una vía, bueno, un proyecto bastante bonito que próximamente, si el Señor lo permite, vamos a estar inaugurando. Pues trabajamos en esa parte. En la institución en la que trabajo también se trabajaron las líneas de teleférico. Yo no participé en ellas directamente, pero básicamente a eso nos dedicamos. A mí me parece que es un trabajo hermosísimo, porque no es solo hacer arquitectura, sino hacer arquitectura para el que lo necesita. Y ciertamente en estas carreras que en nuestro país por lo menos van mucho de la mano con el que puede pagarla, o sea, el diseño interior es para el que puede pagarlo, porque no es una necesidad. La arquitectura aquí es para el que puede pagarla. Encontrar un nicho en el mercado en el que uno trabaje para el que lo necesita. De verdad que para mí todo eso es gracia. Mi trabajo es un regalo de Dios. O sea, Qué sin lugar a duda, el hermoso. Señor me lo mandó cuando me lo... Hermoso. Eso también es parte del otro testimonio. Me lo mandó cuando me lo tenía que mandar. Sí. Y se hacen cosas muy bonitas, de verdad. Muy, muy bonitas. Qué hermoso poder uno llevar a cabo esta palabra de amar al prójimo como uno mismo. Qué bueno, de verdad que sí, eso da Es así. plenitud. Me pasa también igual, porque como muchos saben, yo soy locutor y fui mucho tiempo locutor de la emisora. Y la verdad que uno cuando hace un proyecto para Dios, materialmente, uno dice, cónchale, ay Dios, como que, yo quisiera como yo quisiera esto. Pero el impacto que Dios hace, ¿no? A través de uno en otras personas y luego escuchar el testimonio y eso da plenitud, plenitud. A Claro. ver, entonces, Claro, porque uno tiene que comer también. O sea, bueno, claro, estamos de hay que acuerdo. trabajar porque hay que comer. Entonces, si uno pudiera comer Claro que sí. haciendo cosas que sabe que está ayudando, es todavía mejor. Claro, Y a ver, hay que comer. en la universidad, ¿qué impartes? ¿Qué es Eh, qué materia impartes en la UNF? Estoy dando preproyecto de grado, que es la primera parte de la tesis de las chicas de diseño de interiores. Bueno, sí, chicas son todas las que tengo ahora. Y doy evaluación de proyectos, que es yo ni siquiera sé muy bien cómo explicarlo, es un preproyecto. O sea, ya la tesis se desarrolla en 8 meses, pues eso hay 4 meses adicionales que estamos dando en evaluación de proyectos para producir al final mejores resultados. Son 2 materias de término que a mí la verdad me gustan mucho porque uno funciona más bien como un orientador. Ya uno no es un profesor, sino que uno lo que está es guiando al que se supone que ya tiene un conocimiento. Súper, O sea, es bien súper. interesante la dinámica que se da. Ujú. Súper bien, súper bien. Qué interesante, la verdad que sí. Señores, conversamos con Sara Vanessa Batista. Ella es una gran profesional. Ya escucharon, pues es catedrática, profesora y también trabaja en el área urbana de nuestro país. Y hoy conversamos sobre su historia, Jonathan. Claro que sí. Y hablando de esa historia, que es lo que a nosotros nos ha traído en este programa a compartir, que tú has querido compartir, nosotros quisiéramos pues saber qué te llevó a compartir tu historia, qué te motiva a compartir pues el proceso que tú has vivido y cómo de tú estar en un punto
tan importante de tu vida, en un punto que las cosas iban caminando de la mejor manera, de repente pues pasa lo que pasa, que es el cáncer. Entonces, tú nos puedes decir cómo es que tú pues has tomado la decisión de compartir tu experiencia, una experiencia que posiblemente en algún momento fuese de conflicto, de dolor, una vida que a veces, pues en la vida nosotros nos ponemos a veces en una actitud tal vez de reto hacia Dios, porque nos preguntamos el por qué, y muchas veces el por qué lleva a veces hasta culpar a Dios, pero ya vamos a ver el caso. Pero por qué a ti te motiva? ¿Qué ha pasado que tú has pasado, que tú has dado el paso de compartir tu vivencia? ¿Qué hay dentro de ti que te empuja a esto? Bien, ciertamente, las situaciones difíciles de la vida no cobran sentido hasta que uno no sabe que Dios las permite para que uno luego pueda ayudar a otros. En todo tiempo amar y servir. Y servir también es saber que lo que a nosotros nos pasa hoy, aunque parezca complicado y aunque a veces pareciera sin sentido, Dios lo está permitiendo primero para nuestra santificación. Pero no nos podemos quedar ahí porque uno no puede ser tan egoísta, sino que otros también necesitan ver que hay luz al final del camino. Y es necesario que uno entonces, o los que hemos pasado por cualquier situación difícil, compartamos nuestras situaciones para que la gente vea que al final tu situación no tiene la última palabra, el cáncer no tiene la última palabra, Dios tiene la última palabra. Y si Dios hubiese querido llevarme, que no lo hizo, parece que falta todavía cosas por purgar aquí en la tierra, ha sido Él que lo ha decidido. Y si Él lo ha decidido, está bien. Si yo pudiera describir mi historia con una frase, yo diría que Dios todo lo hizo muy bien. Wow, es difícil porque cuando tú tienes 24 años y tú estás viviendo la vida que tú entiendes que tú quieres vivir, tú estás trabajando, yo estaba haciendo mi primera maestría en ese momento, de repente enfermar es chocante. Pero yo creo que yo tenía más fe en ese momento que ahora. Hay algo que yo siempre me decía y es que si Dios me puso en esa situación, Dios me va a sacar. Dios no nos ha pedido que entendamos sus planes. Dios nos ha pedido que confiemos en sus planes. Si yo el plan no lo entendí, hoy creo que puedo decir que sigo sin entenderlo. Sin embargo, Él supo cómo hacerlo. Entonces, a mí, aunque no siempre hablo de estas cosas, a veces la comparto en uno que otro testimonio, en una prédica y demás, sí es bueno que la gente sepa que hay algo más allá de lo que nosotros vemos, que Dios tiene un plan mayor, porque Él sí puede ver la película completa. Nosotros vamos viendo escenas muy, a veces hasta borrosas, porque entre nuestra realidad y como nosotros percibimos las cosas, de ahí a lo que llegamos a traducir a Dios, por lo que nos queda a nosotros como un 4% de lo que Él nos quiere decir. Ciertamente Dios siempre tiene un mejor plan, mucho mejor que el nuestro, mucho mejor que el nuestro. Okay, ¿y cómo podemos nosotros conocer un poquito más de esa historia, de lo que te pasó? ¿En qué momento fue que ocurrió esta situación? ¿Cómo te impactó y cuál fue tu mentalidad? Ya nos dijiste un poquito que siempre Dios como punta de lanza, pero humanamente, también como has expresado, es difícil. Claro. ¿Cómo enfrentar esto y qué fue lo que te pasó? Bueno, yo a mis 24 años vivía la vida de una muchacha de 24 años. Yo iba a misa, iba al grupo, trabajaba. Ese año, en enero de ese año había empezado mi primera maestría, la maestría de diseño de interiores. En octubre voy a intentar hacer el preámbulo corto. Empecé a tener mucha tos. Me decían que fuera al médico, pero si yo estudiaba de 8 a 5, si yo trabajaba de 8 a 5 y estudiaba de 6 a 10, tiempo para médico no quedaba. Cuando ya no aguanté más, mi mamá me arrastró casi. Vamos al médico. Y entre estudios y análisis descubrimos que yo tenía un
linfoma mediastinal de células B, porque la gana de complicarme la vida eran bastante intensas. ¿Cuál es la ventaja? Que era un linfoma de rápido crecimiento, lo que quería decir que nos dimos cuenta muy a tiempo. O sea, yo desmejoré muy rápido, pero eso también era muy bueno, aunque pareciera contrario. Y pues nada, cuando yo llegué donde mi mamá también en su momento tuvo cáncer de colon, entonces ya conocíamos un centro muy bueno, con una doctora muy buena, que me refirió a quien hoy es mi oncóloga, que para mí es la mejor hematóloga que tiene este país, nadie me puede decir lo contrario. Y ciertamente yo empecé el proceso, yo tenía muchas incertidumbres. Primero, yo había empezado una maestría en la que me habían, sin yo buscarlo, me habían regalado media beca. Y yo decía, ya yo le he dado demasiado dinero a la Pucamaima como para yo ir a dejar esto, por un lado, pero también, si aquello me lo dio Dios, y esto me lo dio Dios, Dios no deja nada a medias. Entonces yo me voy a quedar en mi maestría tranquilita y él va a llevar a feliz término lo que él mismo inició. Y yo recuerdo que cuando yo fui donde mi oncóloga, quien es mi oncóloga, la primera vez que fui, que empezamos a hablar de cómo iba a ser todo el proceso, yo le dije, mira, yo tengo una maestría. Y ella me decía, ¿y qué tú quieres? Y yo, seguirla haciendo. Y ella, que también es de estas personas que motiva mucho al paciente, me decía, pues síguela haciendo. Y yo, bueno, yo seguí en mi maestría normal. Sin embargo, el proceso fue complicado. Yo tuve 8 sesiones de quimioterapia, 25 sesiones de radioterapia, perdí el pelo. Creo que esa fue la parte más complicada para mí. Porque como mujer, la femineidad nuestra radica mucho en el cabello. Sin embargo, hoy, que aunque está rizo, pareciera estar corto, pero todos estos años después yo tengo el pelo más largo, más bonito y más todo que yo he tenido en toda mi vida, lo que es sinónimo de que Dios siempre hace todo nuevo y cuando hace las cosas nuevas las hace mejor. Eso está interesante porque mirarte en el espejo sin cabellos, mirarte en el espejo y quizás sentirte frustrada, cómo Dios actúa en ese momento. O sea, cómo tú lo defines, el actuar de Dios, el conocer de Dios. Pensando en una persona que está pasando por esa situación. Yo no voy a negar que fue muy difícil. O sea, yo creo que si hubo un momento en el que yo dudé fue en ese momento. Sobre todo porque a mí me habían dicho, mi doctora me dijo, mira, se te va a caer el pelo y es bueno que se te caiga el pelo y yo no estoy entendiendo. Y ella me decía, sí, porque si se te está cayendo el pelo quiere decir que los medicamentos te están haciendo efecto. Y para mí entender que lo que para mí era lo peor del mundo era bueno, me costó meses. O sea, yo creo que yo me acostumbré a los dolores, a los malestares, pero yo nunca me acostumbré a no tener cabello. Y eso, que yo me acuerdo que yo cumplo años en diciembre. Y todo este proceso, yo tuve mi primera quimioterapia un 15 de diciembre, yo cumplo año el 26. Y yo le decía al Señor, por lo menos permíteme tener cabello hasta el día de mi cumpleaños. Y permíteme estar bien el día de mi cumpleaños. Yo disfruto mucho las celebraciones, sobre todo la de mi cumpleaños. Y yo me acuerdo que yo me di quimioterapia el 15 y yo estuve con malestares hasta el 24 en la mañana. El 24 de la mañana yo fui una persona nueva, yo viví Nochebuena bien, yo viví Navidad bien, yo viví mi cumpleaños bien y después volví a morir. Y ciertamente él me lo concedió. Y que para mi cumpleaños yo tuviera cabello. Esa era mi petición. Eso sí, mis peticiones se volvieron muy específicas. O sea, yo pedía con día, semana, hora, color y todo. Y así fue, pero hasta ahí. Ya justo como el otro día de la segunda quimioterapia, yo empecé a perder el cabello. Y yo le decía, Señor, ¿pero por qué? Sin embargo, la respuesta de Dios no fue, no te voy a hacer no perder el cabello. La respuesta de Dios fue, voy a mandar gente que te va a ayudar. Y yo tuve una amiga que se cortó el pelo para mí. Me dijo, mira, para que te hagas una peluca. Otra amiga que hoy es mi comadre, que se había cortado el pelo hacía muchísimo tiempo, lo había guardado y no habían conseguido a quién dárselo. Y me dijo, mira, para que te hagas una peluca. Y una hija de una amiga de mi mamá me dijo, mira, para que te hagas una peluca. Y cuando llegué al sitio, la señora que iba a hacer la peluca me dijo, ¿tú tienes cáncer? Y yo, sí. Me dijo, pues mira, yo le prometí a Dios que me sanó, que si aquí venía alguien enfermo, yo no le iba a cobrar la peluca. Yo simplemente te voy a cobrar los materiales. O sea, a mí me pasaba
un sinnúmero de cosas que no tenían explicación humana alguna, que era lo que me ayudaba a mantenerme fiel, firme, porque Dios se mantenía fiel conmigo, porque mis necesidades tenían respuestas. Dios no es un Dios que te manda las pruebas y te dice, bandéatela. Dios es un Dios que te manda que cuando más está contigo es cuando te manda la prueba, porque Él te manda la prueba y te dice, la vamos a superar, pero juntos. Señor nunca me dejó sola. Y a la Virgen yo respiraba y decía, por favor, Virgen Santísima, y se solucionaban las cosas. Es muy bonito, desde esa perspectiva es muy bonito, porque probablemente hoy yo sana, no tengo ese nivel de que está mal por mí, no por Dios. No tengo quizás ese nivel de confianza que yo tenía en ese momento, ni ese nivel de abandono. Pero a veces hay que tocar fondo, porque es la única manera en la que uno verdaderamente se abandona a Dios. Cuando no hay de otra, que uno dice ya, hasta aquí, pues a veces el Señor tiene que provocarnos esos ya, hasta aquí, para que nosotros ciertamente nos abandonemos a Él. Así es. Mira, sí. Hay algo muy interesante que se da en la vida del cristiano y que hoy en día hay una corriente de pensamiento que quiere verla quizás aniquilada y eliminada, y es la de la santidad y el sufrimiento, donde hoy en día se promueve el yo estar feliz, el amor propio, el amor a mi vida. Yo tengo que cuidarme yo tengo que ser feliz yo tengo que ser la persona más egocéntrica del mundo. Si tengo que hacerme una operación en el cuerpo porque mi cuerpo no me gusta, me la hago. Si tengo que ponerme labios y todo el mundo tiene labios iguales, yo me voy a hacer mis labios. O sea, es impresionante cómo hoy en día el yoísmo se empodera de la mente de muchas personas y dejan a un lado lo que es el sufrimiento, lo que es el dolor, y quieren ver más la prosperidad que la misma santidad. Entonces nosotros con este testimonio, y lo vamos a hacer después de la pausa, tú vas a seguir hablándonos de eso, cómo encontrar a Dios en el sufrimiento, cómo encontrarnos con el Señor, cómo realmente uno entregar su vida a través del sufrimiento, porque no hay otra forma, no hay otra manera de uno poder entregarse verdaderamente al Señor si no es a través del dolor. Las hay, mentira, las hay. Sí, hay personas que no tienen que pasar por ese proceso de dolor, pero también hablo por mí. He tenido que pasar por procesos dolorosos para poder como anclar mi vida y todo mi ser en el Señor. Así que vamos a dejar esta pregunta abierta, cómo encontrarnos al Señor a través del sufrimiento, y la vamos a hacer, pues vamos a responder, a escuchar a Sara Vanessa después de esta pausa. Estás escuchando Educando en Valores. Ya puedes escuchar el podcast del programa Educando en Valores. Búscanos en Spotify, Google Podcast, Anchor, Amazon Music y otras plataformas. Escúchanos cuando quieras y como quieras. Educando en Valores, ahora en podcast. Estás escuchando Educando en Valores. La realidad, señores, es que nuestra vida, nuestro paso por la tierra, muchos lo quieren pintar como algo sencillo, bueno y sumamente fácil, pero no. Hay muchos retos que Dios nos manda porque tenemos que ser probados. Para llegar a tener las manos limpias y el corazón puro, tenemos que ser poco humanos. Y eso es lo que Dios busca a través de este testimonio que nosotros estamos escuchando en el día de hoy, en este episodio, en este programa. Es buscar, Dios quiere que tú tengas el corazón limpio, con las manos puras. Si estás pasando por un proceso difícil, por un momento de sufrimiento, es un momento de purificación, un momento de limpieza, para tú poder encontrarte cara a cara con Dios, que es lo que nos va ahora a contar, a comentar a Sara Vanessa respecto a cómo ella pudo encontrarse a través del sufrimiento, verse sin cabellos,
verse quizás deteriorada, ¿cómo encontrarse con Dios en ese momento? Mira, nosotros estamos viviendo una época de un falso evangelio de la prosperidad. Y aquí vamos a perder 15 millones de followers. Hay un falso evangelio de la prosperidad. O sea, el Señor en ningún momento ha dicho que todo va a estar bien. O sea, uno agarra la Biblia de principio a fin y es problema, desastre, problema, desastre. Y nuestra fe cobra sentido con la resurrección de nuestro Señor, que tuvo que morir. Bien, o sea, Jesús cuando empezó su vida pública y no la tuvo fácil en ningún momento. A la Virgen, de la primera cosa que le dicen es que una espada le va a traspasar el alma. Tiene que salir corriendo con el niño para que no se lo maten. Después tiene que salir corriendo otra vez para un censo. O sea, el Señor nunca ha dicho que todo va a estar bien. De hecho, si Él quisiera enseñarnos que todo va a estar bien siempre, Él hubiera estado tranquilo por aquí. Miren, llegué yo, miren, aquí estoy cogiendo fresco, miren, y no fue así. Nuestro Señor puso a su madre, que era su madre, a tener dificultades. ¿Cómo es que nosotros no la vamos a tener? Entonces me engancho de ahí porque durante mi proceso mucha gente me dijo, declara sanidad en el nombre de Jesús. Eso no es Dios que lo quiere para ti. Y yo primero no voy a declarar nada. O sea, el Señor sabe cómo hace las cosas y cuándo las hace. Yo no tengo que andar diciéndole a Él cómo hacer las cosas, por un lado. Y por el otro lado, Él sí lo ha querido. Porque Satanás a veces le pide a Dios permiso para cribarnos. Lo que Él no nos va a derrumbar, porque no tiene la última palabra, la sigue teniendo Dios. Pero ¿quién ha dicho que es que no vamos a sufrir? Es que ¿cómo es que nos vamos a purificar? Es imposible que cuando todos nos vaya, o sea, si nosotros solo estamos con Dios porque todo nos va bien, ¿qué mérito tiene? El ser humano tiene que ser probado. Y básicamente eso que ahora se dice quizá muy rápido y fácil, era lo que me sostenía. Porque era un saber que el Señor lo estaba permitiendo para un bien mayor, por un lado, pero que el Señor estaba respaldándome. Porque, como les comenté al principio, yo estaba haciendo mi maestría cuando empecé. Yo terminé la maestría dándome quimioterapias. Mi última quimioterapia fue una semana después de mi graduación. Y yo recuerdo que hubo mientras más avanza el tiempo en las quimioterapias, más uno se va desmejorando. Y una de las últimas me quedaba muy cerca de la presentación de la tesis. Y yo le decía, Señor, en esta quimioterapia yo no me puedo sentir mal porque necesito tiempo para estudiar. Y yo no me sentí mal. Porque yo le decía, nosotros teníamos un horario extrañísimo para la tesis. Había días que había clase, había días que no, y los días eran salteados. Y yo nunca falté una clase, porque ningún día salteado me coincidió con una quimioterapia. O sea, era increíble cómo Dios movía las fichas que parecieran al azar, pero no lo eran. Impresionante. Yo no podía. Y otra cosa, Sara, o sea, son detalles. Otra cosa, nosotros queremos ver que Dios nos bendiga con un carro, o que nos bendiga con una pareja, o que nos bendiga con un hijo. Pero Dios va con detalles. Yo le decía en estos días a una persona, mira, Dios ve el grande, la parte grande, el diario. Nosotros vemos el minuto a minuto y no apreciamos lo que minuto a minuto nosotros vamos obteniendo a través de su amor, de su gracia. Él ve el mensual, Él ve la parte mensual, Él ve la parte anual. Tú y yo solamente vemos el minuto, el segundo. Y a veces por 2 o 3 minutos que nos pase una situación fuerte, ya creemos que se nos está acabando el mundo. Si no, es simplemente un paso, un peldaño para tú llegar a Dios. Imagínate esa persona que estaba frente a los demás con una peluca, quizás no, o sea, súper incómodo, de verdad, humanamente debe ser muy incómodo, pero que tú te sientas confiada, que tú te sientas en los brazos de Dios, Sara Vanessa, es la gran enseñanza, el gran aprendizaje de tu vida. No todo el mundo pasa por algo así grande, pues sí. No todo el mundo necesita el mismo nivel de... Primero, no todo el mundo se va a convertir con lo mismo. Lo que a mí me puede funcionar, al otro no le funciona. Y Dios por eso sabe qué prueba le da a cada quien, pero todo el mundo carga una cruz. Más grande, más chiquita, no nos vamos a poner a medir el tamaño de la cruz. Dios sabe cuál le da a cada quien. Pero todos sí debemos estar conscientes de que nos lo dio Dios
y Él cuando lo vea bien nos lo va a quitar, y bendito sea Dios si decide que por años sin término que lo vamos a llevar. O sea, ahora mismo yo no estoy dándome ninguna clase, yo terminé mis tratamientos. Yo recuerdo que a mitad del tratamiento yo le pedí a Dios que ya, que Él hiciera el milagro y me sanara, y no pasó, pero no me tocaba en ese momento. Hay personas a las que les pasa, hay personas que se sanan de una vez, que simplemente van al médico y están enfermos, y cuando se vuelven a hacer la prueba ya están bien, y bendito Dios por ello. Pero Dios sabe lo que necesita cada corazón. Si yo no hubiese vivido todo lo que viví, yo no hubiese aprendido todo lo que aprendí. Y probablemente hay gente que no tenía otra manera de toparse con Dios más que saber que yo seguía estudiando cuando yo estaba dándome un tratamiento. Y yo no, a mí nunca me gusta jactarme de estas cosas, porque aunque mucha gente me ve como que, wow, ¿cómo tú lo hiciste? Es que yo no sé. Es que yo soy consciente de que no eran mis fuerzas, porque es que era imposible. Era imposible que las cosas se dieran como se tenían. O sea, yo recuerdo una de las primeras cosas que me pasó fue con un tratamiento, con un estudio, que me dijo el seguro médico que lo cubría, y después cuando llegamos dijeron que no. Y el estudio costaba 60,000 y pico de pesos. Y yo me acuerdo salir de la clínica y mirar hacia arriba y decirle, señora, tú sabes que al final la historia terminó en que me habían dicho que lo cubrían por un error de una persona que estaba cubriendo unas vacaciones, y que como ellos me habían dicho que sí, entonces lo iban a cubrir porque era un error de información de ellos mismos. Pero la señora de las vacaciones, o sea, esa señora a la que estaban cubriendo entró el día después de que me dieron la información. O sea, que era evidente que era Dios que hacía las cosas. Entonces, yo vivía en modo, tú eres que sabe cómo tú vas a resolver. Y todo yo lo resolvía con un Ave María. O sea, tú sabes cómo tú vas a hacer. Yo no sé, tú me metiste en este lío, tú me vas a sacar. Y lo que eso que tú apuntas del abandono es muy importante. Y es algo que nosotros generalmente no hacemos. Porque normalmente el ser humano quiere tener el control. Quiere saber cómo hacer, qué pasos dar. Y muchas veces darle el control a Dios significa hasta negarse a uno mismo, porque simplemente tú te estás tirando al vacío, tirándote de espaldas sin saber si te van a sostener. Y ahí es que está la fe, ahí es que está la diferencia entre una persona de fe y la que no, de que no importa lo que venga, sabe que está Dios. Yo así como cuando tú hablabas de bueno, tú tienes que resolver porque tú me metiste en este lío, me acuerda a mí a una amiga que siempre que tenía algún problema que tiene que ver con el área de su trabajo, pues siempre decía, bueno, si esto es tuyo, esto está tu nombre, y si está tu nombre, pues tú tienes que resolver porque tú eres el dueño, tú eres la dueña de esto. En el caso de María también le decía, tú eres la dueña de esto. Entonces, ese abandono que nosotros podemos experimentar de Dios hacia Dios, pues es lo que muchos santos en momentos muy difíciles han tenido. Todos los seres humanos tenemos que pasar por nuestra etapa de desierto. La vida no puede ser color de rosa. Hoy en día, aparentemente la gente quiere vivir una vida sin sufrimiento, sin problemas, pero lamentablemente la vida no es así. Siempre nos va a llegar un momento en el que vamos a tener que vivir el desierto, y eso nos va a ayudar a nosotros a poder crecer, a poder tener un carácter mucho más definido, a poder lidiar con ciertas cosas y ver que hay aspectos de la vida que al principio tal vez nosotros veíamos que eran muy difíciles, y a lo mejor ya nosotros por las cosas que nos han ocurrido comenzamos a ver que son un poco más fáciles, y sabemos cómo resolverla, y sabemos cómo también ayudar o motivar a otras personas. Así es, así es. Yo decía muy principio, que yo soy muy cuadrada. O sea, yo soy de la gente que yo puedo dejar las cosas fluir, pero tengo que saber qué día y a qué hora. Y yo solamente logré abandonarme a Dios cuando no tenía otra opción. Por eso es que hay algunos a los que el camino de santidad se le hace más fácil. Porque hay gente que es más dócil, pero yo, que soy terca y testaruda hasta más no poder, el Señor tenía que hacer que yo tuviera que soltar el control porque no tenía de otra. Y eso fue lo que Él hizo. Y yo se lo agradezco, porque a pesar de eso hay días en los que yo sigo queriendo controlarlo todo.
O sea, si eso habiéndome pasado, si no me hubiese pasado, pues solo Dios sabe dónde yo estaría. Pero Él siempre lo hace bien, lo hace bien. O sea, pero soltar es difícil. Abandonarse es difícil. O sea, no nos vamos a engañar. Esto no es un fly al catcher. Ahora, tantos años después, uno lo dice más tranquilo, pero en el momento no es fácil. Pero Dios cumple y Dios suple. Y así como pasó eso, me pasó también. Yo ahorita también decía que mi trabajo es un regalo de Dios. Yo recuerdo que yo terminé las quimioterapia y las radioterapias en octubre del 2019. Y yo, sin que me hubiesen dado de alta, mi médico me hubiese dado de alta, yo decidí que yo iba a empezar a buscar trabajo porque yo no quería volver al trabajo que yo tenía. Y me fui a entrevistar a un sitio. Y me dijeron que tenían que entrar un arquitecto de una vez. Y yo, bueno, pues es aquí, yo no sé cómo, porque yo no tengo un de alta, yo sigo dándome tratamiento, pero... Y nunca me llamaron. Y yo dejé eso. Cuando me dieron el alta, que fue en enero del 2020, recuerdo yo que mi doctora me dijo, esta es tu última, ay Dios mío, tu última licencia médica, perdón. Ya después de aquí tienes que volver al trabajo. Y yo decía, señor, yo no quiero volver al trabajo ese que yo tengo. Y 5 días antes de que se me cumpliera la licencia, a mí me llamaron de ese trabajo en el que yo había ido en octubre, que por el papeleo y la burocracia no habían podido contratar a alguien, que si yo podía empezar el 2 de febrero. Mi licencia se vencía como el 5 o 6 de febrero, por ahí. Entonces, por eso yo decía que hay cosas, a veces a mí se me olvida, en estos días, sobre todo que uno está más presionado, que mi trabajo me lo dio Dios. Y a veces uno tiene que echar bien para atrás para uno saber que las cosas que uno está viviendo, las está viviendo como consecuencia de algo que Dios permitió. Pero Dios permitió todo eso porque era lo que mi alma necesitaba. Y Dios permite, y lo personalizo por el tema que estoy hablando, pero Dios le da a cada quien lo que necesita. Dios no te da ni más ni menos. Dios te da justo lo que necesitas. Eso es así, eso es así. Yo también he pasado por situaciones complicadas a lo largo de mi vida. Hay momentos bien difíciles donde tú te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estás? O sea, bueno, yo tuve un momento de... Yo era joven, yo tenía como 16, 15 años, 16 años, donde yo me molesté con Dios, porque yo le decía, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas cuando me pasó tal o cual cosa? ¿Dónde tú estabas cuando yo sufría? Si tú eres tan bueno, ¿dónde? ¿Qué pasó? ¿Por qué tú lo permitiste? Y al final uno se da cuenta que cuando uno le entrega, por supuesto, su vida al Señor, cuando tú le das a Dios tu caminar, tu ser, tú te das cuenta que Él quiere actuar. Dios quiere actuar a través de ti. Dios quiere actuar a través de tu vida. Dios quiere hablarle a otros. O sea, hoy en día, yo antes le preguntaba por qué. Sin embargo, hoy, yo lo que puedo decir es, ¿para qué? ¿Para qué tú me permitiste eso? ¿Cuál es la acción que yo tengo que hacer por lo que yo pasé por aquello? O sea, claro, la mentalidad, la madurez es distinta, porque ya uno va tomando cierta actitud y cierta mentalidad de acuerdo a lo que estoy hablando, y es el tema de uno servir a Dios y entregarse al Señor. Y miren, cuando uno realmente se da a Dios, Dios te da lo que tú necesitas, como dice Sara. De verdad. Si yo le hago la historia, que no es el momento para hacer mi historia, pero si yo le cuento cómo fue que yo conocí, por ejemplo, a mi esposa y cómo ha funcionado todo, eso fue una cosa de un milagro de Dios. O sea, fue en un año. Yo la conocí a mi esposa y nos casamos al año, nos casamos. Y todo ha sido súper bien. Todo ha sido, claro, hay muchos retos, hay muchas cosas que pasan por delante, pero Señor, no nos ha faltado nada. Pero yo tuve 4 años soltero. Pero ¿y cuándo es, Señor? ¿Y cuándo? ¿Y cómo es? ¿Y cuándo es que tú me... ¿Cómo que lo vamos a hacer? Hasta que en el momento indicado, en el momento que Dios lo quiso, ahí llegó la gran bendición. Que claro, esa gran bendición trae también sus sufrimientos, porque hemos sufrido, hemos llorado, pero nos hemos levantado. Siempre con el centro, con el Señor. ¿Qué es lo que pasa con la vida de Sara Vanessa? Su centro ha sido Dios. Y es como ya decía al principio, yo estoy enamorada de la Virgen. Y ahí está esta respuesta que yo le decía, ¿qué es lo que ha hecho ella para enamorarte?
Y es que ella siempre ha estado presente en la vida de Sara. Igualmente en la vida mía, igualmente en la vida de Jonathan, igualmente en tu vida, tú que estás escuchando esto. Ella está presente. Ella es el enlace perfecto entre nosotros y Jesucristo. Jesucristo nos lleva a Dios. Ahora, Sara, nos gustaría saber, dado que la fe católica es comunitaria también, aparte de ser personal, ¿cómo la comunidad te ha ayudado en este proceso de fe, de maduración de la fe, de todo lo que tú has pasado? ¿Cómo te ha ayudado tu comunidad cristiana, tu comunidad católica, a poder enfrentar y vivir esto? Porque, vuelvo y repito, en la Iglesia Católica la fe es personal, pero también es comunitaria. Entonces, ¿cómo la comunidad ha servido de enlace y de refugio, tal vez en algún momento, o no? Porque también pasa eso con los hermanos, ¿no? pero sí, cómo la comunidad pues ha afectado positivo o negativamente en tu proceso. Uno se pasa la vida escuchando que cuando a ti te pasa algo difícil, todo el mundo se aleja y solo quedan tus verdaderos amigos. Eso es una mentira. Uno cosecha lo que uno siembra. Y cuando uno sabe sembrar, en los momentos difíciles va a cosechar el 100%. Y arranco diciendo eso porque yo tengo una red de apoyo. Yo tuve una red de apoyo que era fantástica, o sea, era genial. Yo recuerdo mi primera quimioterapia, que duraba 8 horas porque era la más larga. El centro fue un desfile de gente, de amigos que llegaban, de mis hermanos de comunidad, que, ay, a mí me gustan los globos, que se aparecían con un globo, ay, la otra que a mí me gusta leer, se aparece con un libro, el otro con una caja de chocolate. O sea, me acuerdo que la enfermera me decía, te estamos permitiendo todo esto porque es la primera, pero aquí no se puede estar hablando. O sea, todo el día fue ellos mandándome a callar. Y yo no sé dónde yo estaría si yo no tuviera mi comunidad, porque mi comunidad era la que rezaba por mí cada vez que yo gritaba. Cada vez que yo decía, yo estoy antojada de una pizza hoy, aparecía alguien que me la traía. Cada vez que yo decía, ay, yo tengo quimioterapia mañana y para poderme dormir en la quimio, yo necesito hoy, miércoles, día antes de trabajo, pasármela despierta de noche. Va a ver, vamos juntando en tal sitio. O sea, no es solo que es importante, no es solo que recen por ti, sino también que estén para ti. Una vez es como católico, se pierde un poquito en eso. Sin embargo, el proceso de estar, a veces uno no necesita, porque uno, en mi caso y gracias a Dios, porque él tal vez también lo proveyó, yo no necesitaba dinero, probablemente, pero uno a veces no necesita eso, uno necesita presencia, uno necesita que una gente te escriba, y uno también tiene que ser lo suficientemente maduro como para saber que la gente quisiera estar arriba de ti todo el día, pero también la gente tiene cosas. O sea, no puede ser motivo de molestia que hoy a mi hermano se le olvidó preguntarme cómo yo estaba. Yo creo que o sea, el tacto con el que todos hacían las cosas, con el que se buscaba la manera de que yo pudiera asistir a las actividades. Yo me acuerdo que esa cena de Navidad de ese año, yo estaba loca por ir, pero me puse mala después de la quimio y no pude. Y mis hermanos de comunidad me guardaron cena y el otro día vinieron y me la trajeron, porque yo quería cena. O sea, son lo mismo que mencionaba Fran ahorita, son detalles. Son detalles de Dios, pero son detalles del hermano. En esto los conocerán, en que mírenlo cómo se aman. La única muestra que nosotros tenemos hacia el mundo es amarnos. Yo aprovecho el espacio para decirle que estoy inmensamente agradecida con todos. Yo estoy segura de que crecí. Yo estoy segura de que crecimos juntos, porque a veces uno piensa que el enfermo es el que más padece. Sin embargo, una de mis mejores amigas, que es mi hermana de comunidad también, que es médico, o sea, saber que yo tenía que hacer de médico y de amiga no es fácil. O sea, también ponerse los zapatos de los otros, saber que para el otro pensar que, porque a uno le dicen cáncer, muerte. O sea, esos son dos pensamientos que van juntos. También el otro está sufriendo de cierta forma. Y saber uno que esa gente también pone el sufrimiento que siente a un lado para poder consolarte a ti, eso es invaluable, eso es totalmente invaluable. La comunidad es sumamente importante, el apoyo de la comunidad es sumamente importante, el papel que juega la iglesia es sumamente importante.
a mí me sostuvo mucho la asistencia a los sacramentos. Yo también le decía a Dios, mira, yo lo único que quiero es que tú no permitas que yo falte a misa, por lo menos de domingo. Yo recuerdo que había domingo en lo que yo me sentía mal y me sentía bien solamente para ir a misa, y era como un permiso contado. Era pararme en mi cama, ir a misa y volver a mi casa. Ya, yo duraba bien ese espacio de tiempo. Los sacramentos son sumamente importantes porque de ahí es que viven y subsiste nuestra iglesia. Pero también contar con hermanos que estén ahí. Y si nosotros no estamos pasando por una situación, pues nosotros tenemos que ser ese hermano para esa otra persona que esté ahí. Que sepa que las cosas son difíciles, pero que uno no está solo. Eso es muy importante. Sí, eso es así. Y eso me encantó como tú dijiste, mira cómo se aman, mira cómo se cuidan. Ese es el verdadero llamado de la comunidad. Y con este pequeñito mensaje tan grande, ¿no? que nos ha permitido vivir en este programa, Sara, la verdad es que queremos agradecerte. Digo pequeñito porque tenemos un tiempo un tanto limitado, y quisiéramos hablar mucho más de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Para poder así edificar y poder llevar este mensaje de Dios a todos los demás. Ya por último, Sara, ¿qué te falta por hacer? ¿Cuáles son tus próximas metas? ¿Y qué mensaje pues le envía final a nuestra audiencia? Bueno, la verdad es que aunque pareciera, Dios lo hizo todo bien, pero a su modo. Todos mis planes pasaron a un segundo plano y pues si me preguntas ahora mismo, quizás escribir un libro es algo bueno por hacer, que me falta por hacer. Me gustaría seguir creciendo profesionalmente, me gustaría seguir creciendo espiritualmente. Uno siempre tiene que recordar de dónde lo ha sacado el Señor para que uno, ¿verdad?, pueda crecer en esto de la fe. Y si yo pudiera dejar un mensaje, probablemente fuera lo que les decía al principio, recordar que Dios siempre lo hace muy bien. Dios siempre lo hace muy bien. Tu dificultad, Dios la eligió muy bien. Tu problema, Dios lo eligió muy bien. Tu situación familiar, Dios la eligió muy bien, porque Dios la eligió para ti en su infinita misericordia. Y si Él, que te ama como no te ama nadie, lo está permitiendo para un mayor bien. Y si tú tienes un hermano cerca que esté pasando por una situación difícil, acércate. O si tú crees que tiene una situación difícil, acércate. Muchas veces nosotros necesitamos de los demás y no somos capaces de pedirlo. Eso también el Señor me enseñó a pedir lo que uno necesita, pero no todo el mundo tiene eso. Entonces, si sabes que hay alguien cerca de ti que tiene una situación difícil, acércate a ese hermano, que te lo va a agradecer. Que no sabe uno, solo sabe Dios de la situación que lo está librando y del mucho bien que te va a hacer a ti ayudar al hermano. Yo creo que el mensaje final es recordar que Dios siempre hace todo muy, muy bien. Excelente, excelente. Este testimonio de vida tan hermoso que tú nos has compartido, parte de él, porque son muchas experiencias, y reiterarte pues que pedirle al Señor que te siga bendiciendo, que bendiga a las personas que están alrededor tuyo y también a las personas que han escuchado este testimonio para que les sea de bien, que les sea de provecho, y a usted que él sabe que hay alguna persona por ahí que necesita este testimonio, pásele este testimonio para que pueda también seguir creciendo en la fe en Cristo. Si es que tengan una feliz noche, tarde, día, donde quiera que te encuentres. Y a ti que estás sintonizando Vida FM, pues te deseamos una muy buena noche. Gracias, Sara, una vez más, y muchas bendiciones. Gracias a ustedes, Dios les bendiga más. Amén. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.